5 de la tarde y 2 minutos estamos iniciando una vez más Psico Online, Psicología en Línea, nuestro segundo programa. Recordemos que estamos todos los lunes a partir de las 5 de la tarde a través de medimagenradio.net y también a través de Facebook Live. Muchas gracias por siempre compartir en nuestro streaming y también por dejarnos sus dudas o preguntas. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la importancia del que es trabajar en grupos de estudio en psicología. Tenemos ya a nuestras invitadas en pantalla. Buenas tardes, Martita. Ya pasamos a la presentación también de nuestras invitadas. Martita. Muy buenas tardes, Carlita. Buenas tardes, Pau y Tati. Pues hoy es un tema importante. Hoy vamos a hablar, este tema de lo que es grupos de estudio tiene que ver con la formación de los psicólogos, tanto clínicos y, bueno, y generales, ¿no? Entonces vamos a tratar este tema porque más bien viene por ahí, por la línea de la formación que debemos tener para poder hacer una buena consulta y una consulta ética. Bueno, el día de hoy tengo el agrado de compartir la tarde pues con mis colegas, que es Tatiana Valareso, psicóloga clínica, y Paola Mejía también, que es psicóloga clínica. Así que bueno, bienvenidas la tarde de hoy. Y pues vamos, Pau, buenas tardes. Vamos a escucharle a Pau y luego a Tati. ¿Cómo están? Buenas tardes, Carla, Martita, Tati. Un gusto y un placer poder compartir este espacio para comentar un poquito, bueno, justamente la importancia de este tema que usted nos ha pedido que hablemos el día de hoy. Como yo lo dijo, pues Martita, yo soy psicóloga clínica, acabo de cursar la maestría en psicología clínica con mención en psicopatología y psicoanálisis en la Universidad Pontificia, en la de Quito. Eh, Estamos ahorita en un proceso ya de titulación y bueno, esperaremos para poder obtener el título también en maestría. Me van a perdonar. Tengo dos animalitos que son bien bullangueros. Bueno, bueno, estoy en el grupo de estudio de Carretel, conjuntamente con Martita. Permítanme un ratito, solo les hago callar. Ya, como les decía, estoy trabajando en el grupo Carretel, también soy miembro activo del espacio psicoanalítico Cuenca, en donde compartimos igual espacios de trabajo, compartimos días donde hacemos lecturas de seminarios y además de eso, pues tratamos temas de actualidad, que nos parece sumamente importante. Actualmente estoy trabajando en mi consulta privada, en el Centro Psicológico Reflejo y también en un centro de adicciones en las mañanas. Eso es un poquito lo que yo le puedo comentar acerca de mi actividad. Pau, y cuénteme, ¿dónde nació la decisión suya de seguir psicología? ¿Qué fue lo que le despertó a usted decidirse por estudiar psicología clínica? A ver, cuando yo inicié este proceso de selección de carrera, fue justamente un momento en el que me encontraba viviendo en el Oriente. La idea no era tal vez psicología clínica, era otra carrera. Sin embargo, al ver el trabajo de una compañera, como ella trabajaba como psicóloga con los estudiantes de un colegio intercultural, me pareció sumamente interesante el escuchar, el abrir ese espacio para escuchar. Y obviamente escuchar otra realidad, ¿no? Porque eso es un espacio intercultural y es un espacio sumamente rico de mucha cultura. ¿Ya? Creo que a partir de ahí, pues el deseo de abrir espacios de escucha, claro, uno llega con la idea de, bueno, voy a entender a la gente y voy a ayudar a la gente y claro, es más bien otra posición. Creo que a lo largo del tiempo que uno va leyendo, estudiando y más allá de la universidad, asistiendo a estos grupos, nos permite ubicarnos de manera particular y que pueda permitir un avance también para la persona que consulta como para nosotros como psicólogos. Entonces creo que a partir de ese momento de ver la experiencia de mi compañera, amiga, me motivó mucho a decir, bueno, abramos un espacio de escucha, qué podemos hacer con esa escucha, en qué podemos aportar, porque creo que ese sería el término adecuado ahora, más bien el aporte que nosotros podemos.
Bueno, y se quedó así súper enganchada con la psicología. Sí, Sí, fue lo tuyo. sí, o sea, realmente fue algo extraño, como le digo, no, nunca se me pasó por la cabeza, la verdad fue algo que yo lo vi, le escuchaba un poco, ella nos comentaba muy poquito, pero nos hablaba de eso, y era algo que a mí realmente me fascina, como qué interesante ese encuentro con los otros, o sea, qué interesante ese lugar, qué interesante ese momento de escuchar a otras personas. Y claro que a la final, bueno, yo ejercía un rol de profesora en ese entonces. Igual era algo que nosotros hacíamos, pero no era desde la parte profesional. Entonces creo que eso fue como lo que a uno le atrapa, o sea, como el lugar, la posición que uno puede tener y claro, como le digo, obviamente a lo largo del tiempo uno va aprendiendo, pero creo que eso fue lo que a mí me marcó para yo poder escoger psicología clínica, porque claro, ya era psicología general, ¿no? Pero estaba dentro del así como de ese. Entonces, me parecía sumamente interesante y claro, a lo mejor por esa razón no escogí psicología educativa, sino clínica por toda esta cuestión un poco más de escuchar a los otros, de la terapéutica en sí que implica la psicología clínica desde otro lugar, ¿no? Ujú. Gracias, Pau, por compartir sus experiencias. Tati, ¿cómo está? Muy bien. Cuéntenos, Tati querida, ¿qué es de la psicología? ¿Cómo le está yendo a usted? ¿En qué planes está usted ahora? ¿Dónde trabaja? Cuéntenos un poquito, Tati. Bueno, primero buenas tardes Martita, Carlita, Mao, a todas las personas que nos están mirando también un gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Y bueno, ¿cómo me enganché con la psicología? Pues a mí siempre me pareció realmente algo instantemente maravilloso el comportamiento humano y toda su dinámica. Entonces fue algo que siempre me llamó la atención, siempre estuve rebuscando, leyendo mucho acerca del tema, entonces no duda de escoger qué carrera quería seguir. Actualmente atiendo en consulta, pero hubo algo también que siempre me llamó la atención, que son los niños. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con pequeños, llevo ya 5 años siendo docente, entonces me parece increíble también la oportunidad de poder vincular todos los conocimientos de psicología con la primera infancia, que es donde empieza todo, donde se construye todo. Entonces, eh, he logrado complementar muy bien las dos áreas y estamos ahí aprendiendo cada día un poquito más. Muy bien, Tati. Usted también es miembro del grupo de estudio Carretel. Y es por ese motivo que hoy, pues, Sí. estamos aquí para poder conversar un poquito y poder comunicar qué es lo que hacemos en un grupo de estudio, los pros, los contras, cómo vamos avanzando en nuestra profesión. Pues realmente vamos a partir de algo de que cuando vamos a la universidad, pues ya ustedes me han comentado su interés inicial, cómo fue que eligieron la carrera de psicología clínica. Entonces llegamos a la universidad con muchas ganas de aprender, ¿verdad? Y que bueno, y que muchas de las veces hasta un poco de fantasía, ya viéndonos con el mantil blanco, pensando que vamos a poder ayudar a todos o leer, o como los memes, pro poco y leer la mente, ¿no? Entonces, cuando vamos avanzando en nuestro estudio, vamos avanzando y vamos viendo pues ya las realidades de nuestra profesión. Y es lo que siempre, bueno, aparte les comento también que Tatiana y Paola fueron mis alumnas en la Universidad de Cuenca, entonces nos conocemos desde muchos años atrás y hemos seguido abriendo espacios de conocimiento, espacios de compartir, de leer por medio de los grupos de estudio. ¿Sí? Es siempre lo que en clase yo sabía decirles que el título es importante y lógicamente la universidad también y todo lo que hacemos para obtener ese título, desde luego que sí. El título en sí mismo es importante porque es el que nos da la acreditación de un saber y también de un hacer en la clínica, ¿sí? Pero bueno, no podemos quedarnos únicamente con el título y no me refiero únicamente a un título de tercer nivel, pues no, también tenemos que avanzar
en la actualidad con los estudios de posgrado y todo eso, pero siempre tiene que ir de la mano, y es lo que yo les decía a ellos cuando eran mis estudiantes, les decía a ellas, no basta colgar el título en la pared, hay que continuar creando espacios, hay que autoformarse, hay que leer muchísimo, ¿sí? Los que hacemos psicología clínica siempre estamos con un libro, siempre nos acompaña un libro, ¿sí? No únicamente de psicología, ¿no? Pues puede ser filosofía, literatura, la psicología y sobre todo en la línea de trabajo nuestro, que es el psicoanálisis, siempre se ve alimentado de otras corrientes, no únicamente la psicológica. Entonces, de ahí la importancia, que nace la importancia de crear estos grupos donde, lógicamente, como explicaba Pau, hacemos la parte teórica, lecturas, análisis de casos, compartimos conocimientos, compartimos experiencias, analizamos temas de actualidad, ¿sí? Un análisis por medio de la lectura. Muchas de las veces nos valemos de muchísimos recursos, no solamente leer y leer y leer, ¿sí? Tenemos el recurso nuestro, el más cercano y más amistoso con nosotros es el arte. Sí, siempre vamos por el tema del arte en cuanto a lo que son películas, series, que nos ayudan muchísimo a poder trabajar e interpretar la lectura que vamos haciendo, uniendo la teoría con la práctica. Entonces, estos espacios justamente son para eso, para poder enriquecernos y sobre todo que nuestra clínica no se haga vaga, ¿sí? Que la clínica no se haga vaga, porque muchas veces el ojo clínico, únicamente aplicando test o ajustando o llenando registros, pues hace vago el ojo clínico, ¿no? Entonces realmente no es lo único que tenemos, con lo que tenemos, con los únicos recursos que contamos, no, tenemos que ampliar esos recursos para poder trabajar con nuestros pacientes. Carlita, no sé si usted hasta el momento tiene alguna pregunta o inquietud para nuestras invitadas, o si no, ya les daríamos la palabra para avanzar en el tema planteado el día de hoy. No, ya avancemos con el tema de los grupos de estudio en psicología. Bueno, aunque, bueno, yo he escuchado siempre los grupos de psicología en niños, pero no sé si hay este tipo de grupos para los adultos, ya en otros temas relacionados a cada edad. No sé si es que hay ese tipo de grupos también en estos grupos de estudio, o también, por ejemplo, como lo dijo usted, Martita, los grupos para materia de otras, como por ejemplo decía usted del arte, del cine, ese tipo de grupos. ¿Cuál es la diferencia entre las edades? No sé, es algo que se me vino a la mente ahora porque siempre hemos escuchado más los grupos de estudio para los niños y adolescentes. Bueno, voy a comenzar un poquito para continuar con la entrevista. Me parece sumamente interesante hacer como esta diferenciación, tal vez. Claro, efectivamente hay espacios donde se trabaja, bueno, vamos a tomar el caso de nosotros porque es un caso que nosotros lo hacemos, psicoanálisis y cine, por ejemplo. Lo que tratamos de hacer es, o tratábamos pues cuando nosotros teníamos el espacio y podíamos hacerlo de forma presencial, es analizar películas, hablar sobre qué aspectos para nosotros son relevantes dentro de estas películas, de estas series que a nosotros nos llaman la atención. Sin embargo, bueno, me parece que en el espacio nosotros sí hemos trabajado más lo que son casos clínicos, tal vez en personas adultas. Sin embargo, también se ha tocado este otro tema. Si bien Carretel es un grupo de estudio enfocado en niños y adolescentes, también hablamos sobre casos de adultos, que son los padres. También hablamos sobre qué podemos nosotros hacer o en qué posición nosotros podemos estar frente a los padres que también demandan algo, frente a la institución. Entonces me parece que es un trabajo en conjunto, es un trabajo que efectivamente nosotros lo hemos ido diferenciando. Tal vez en el espacio psicoanalítico nosotros hacemos una lectura un poco más teórica, podríamos decirlo así, de los textos de psicoanalistas, pero al mismo tiempo también hacemos este otro análisis de series, de películas, de libros que a nosotros nos llaman la atención. Entonces, efectivamente, la psicología, no solo el psicoanálisis, sino la psicología en sí no debería deslindarse de esta relación con el arte, de esta relación con lecturas, de esta relación con dibujos, con pinturas, porque cuando nosotros nos encontramos con un niño, con una niña, con un adolescente,
ellos nos hablan o nos dicen algo de esa arte, nos dicen algo de un dibujo, nos dicen algo de alguna lectura, de alguna película, de algún juego. Entonces sí es importante como tratar de hacer esta relación, de no dejarlo por fuera. A pesar de que, claro, hay grupos de estudio que se centran específicamente en eso, en los otros grupos de estudio no los dejamos de lado para nada. Más bien al contrario, tratamos de ocuparlo, de utilizarlo para que esto funcione y para que esto nos dé a nosotros también otras alternativas de trabajo en lo que nosotros hacemos. Porque claro, para mí, por ejemplo, un grupo de estudio es una forma de aprendizaje constante. Es un encuentro con otras personas para ver qué perspectivas pueden tener también los otros de lo que nosotros estamos revisando o leyendo. No es solo de hablar de un caso, sino de leer algo que ya está dicho, pero saber si eso trasciende o no trasciende a lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Si bien nosotros hemos revisado textos de Freud, de Lacan y de muchos autores, de Beatriz Janín, de muchos psicoanalistas y a personas que no son psicoanalistas también, un poquito para entender justamente qué efecto eso en la actualidad. Y me parece que esa es la riqueza que uno puede tener en un grupo de estudio, porque no ve la perspectiva solo de uno o solo de mí, de Paola, no está solo mi perspectiva, sino está la perspectiva de algunos otros que aportan y me ayudan a crecer a mí profesionalmente para saber, bueno, ¿qué más puedo yo aportar en mi práctica clínica? Entonces, al preparar un poquito esta entrevista y leer un poco más para poder aportar, me encontraba justamente con eso, de que a veces se malentiende que un grupo de estudio es esto de que te da una receta, una técnica y te dice, haz esto, haz el otro. Y en realidad no, se trata de que las personas podamos ir construyendo algo conjuntamente y cada uno en su particularidad, porque definitivamente la clínica que yo hago no es la misma clínica que hace Tati, no es la misma clínica que hace Martita, pero vamos enfocados en un punto que a nosotros nos parece central y creo que lo podría decir así. Creo que Martita siempre lo ha dicho también en el grupo, como ve a ese niño, a ese adolescente, a ese padre, como un sujeto particular. Y creo que eso hace que nosotros nos podamos movilizar hacia otros lugares. Entonces yo creo que sí, que efectivamente hay grupos para trabajar arte, para trabajar literatura, para trabajar esta situación, bueno, niños, adolescentes, adultos. Sin embargo, en algún momento, en algún punto, como que todo se llega a complementar. ¿Ya? Si bien es cierto, nosotros en el grupo de estudio trabajamos textos de niños y adolescentes, pero también tocamos otros temas que son relevantes para la sociedad y que no deja por fuera a los otros agentes que están dentro de esta sociedad. Tal vez ahí podríamos acercarnos un poquito al comentario que hace Carlita acerca de qué tipo de grupos de estudio existen. Gracias, Pau, por su aclaración. Muy, muy buena, muy buen punto. Vamos a hablar con Tati. Tati, cuéntenos cómo, bueno, ya nos contó su decisión, cómo fue su decisión de ser psicóloga clínica. Cuéntenos cómo así nació el interés de conformar el grupo de estudio, porque también es siempre la convocatoria que se hace, pero las personas son las que eligen y las que presentan sobre todo el deseo de continuar este aprendizaje que realmente, pues, como en todas las profesiones, nunca para, ¿sí? Entonces, cuéntenos un poquito cómo fue eso de acercarse a un grupo de estudio. ¿Por qué acercarse a un grupo de estudio de clínica infantil y adolescente? Correcto, Martita. Bueno, primero recojo las palabras que hace un momento mencionaba, y es que cuando uno recibe universidad y se enfrenta a la realidad, recién ahí uno se ubica y se da cuenta de todo lo que le falta por aprender. Justamente cuando usted me comentaba esta entrevista, yo decía, wow, cuando estábamos en la universidad jamás se nos hubiera ocurrido tocar un tema acerca de un tratamiento o un abordaje terapéutico
pandemia, Tati, en niños, Tati. en padres de familia, en maestros. Entonces, al psicólogo, como por ejemplo el hecho de que la psicología es un área que está en constante evolución. Segundo, la demanda que surge a nivel social. Y tercero, la competitividad que está en el mercado le exige al psicólogo estar en constante actualización. Entonces, el palpar esta realidad, todo lo que hay afuera del Tati, su conexión se decía a quedó, un está psicólogo. interrumpida, Tati, Ahora, su sí quisiera conexión. partir No le enfatizando que podemos estar en escuchar constante claramente. interacción. Yo, como ya mencionaba Pau, se da mucho lo que es el trabajo colaborativo. Al darse ese trabajo colaborativo, se trabaja mucho la formación reflexiva, porque si bien en solitario, en mi casa, yo puedo, el trabajo en un grupo de estudio tiene que estar. Si yo tengo una idea respecto a una temática definida, Pau, Alex, continuemos hasta que podamos, Alex, hasta que Tati pueda hacer una buena ¿aló Martina? conexión. Sí, continuamos porque creo que, bueno, ya va a mejorar su Una internet. conexión. Listo, Pau. Iré a la misma pregunta para Tati. O sea, ¿de dónde surgió esto de unirse a un grupo de estudio? Bueno, realmente, como al inicio dice un poco Tati, ¿no? Uno cuando está en la U, cuando está en clases, no tiene en mente pues un grupo de estudio. Pero bueno, en su caso, ¿cómo fue y cómo fue ese acercamiento al grupo de estudio? Ya, justamente pensando en eso hoy, porque estaba planteándome como preguntas que podría hacerme yo para preparar un poquito la entrevista. Claro, decía que me convocó a mí a estar, y más que nada, yo creo que primero comenzar a formalizar algo. Si bien Saúl nos había hecho esta invitación hacia, bueno, acerquémonos un poco al psicoanálisis, luego fue esta formalización del espacio como tal. Entonces, creo que el poder encontrar un lugar donde usted tenga una persona que de cierta manera sepa un poco más, ¿ya? Y le permita abrir un espacio de diálogo, de interrogantes, de preguntas, de construir cosas, de permitir también equivocarse con las formulaciones que uno hace, de cierta manera nos movió. Bueno, voy a decirlo en mi persona para ser un poquito más clara, a mí me movilizó muchas cosas. Yo recuerdo que antes de la creación del espacio, nosotros fuimos a un seminario, a un congreso que fue en Argentina, donde escuchamos a muchos psicoanalistas y la verdad no entendimos nada, absolutamente nada. La verdad era la idea pasear, conocer y claro, cuando nosotros regresamos dijimos, bueno, no entendimos casi nada de lo que hablaban, pero creo que ese casi nada a nosotros nos movilizó, o por lo menos a mí me movilizó a decir, bueno, algo más tengo que poder saber, algo más puedo conocer acerca de esto. Y no era solo de conocer teóricamente, sino en mi práctica, porque si bien el grupo de estudio es para hablar de teoría, también se relaciona mucho con la práctica clínica. Entonces, uno sí tiene esa idea en la cabeza bueno, yo quiero ser un buen profesional, quiero hacer las cosas bien, quiero, como le decía, ¿no? Incluso la idea de quiero ayudar a todos mis pacientes. Y creo que eso también de alguna forma impulsa a buscar ese espacio, porque si bien es cierto, en la universidad a nosotros nos transmitían o por lo menos nos educaban en ciertas cosas. Yo pensaba en el cognitivo conductual como esto tiene que ser así, esta técnica va para tal trastorno. Entonces, era algo que ya estaba dado, no era algo que nosotros podíamos cuestionar mucho. Yo recuerdo que cuando yo cuestioné algo, me decían como ya, por último, como no entiende, vaya y busca en Google ya, si no entiende tanto lo que yo le explico. Entonces, claro, yo no sé si con más iras era como, pero es que no entiendo dónde está la persona, ya estaba un poquito adentrada en el psicoanálisis, pero
todavía tenía algunas dudas también en la universidad y claro, está bien, uno tiene que formarse efectivamente en la parte, digamos así como formal de tener un título, pero en realidad donde uno comienza a aprender un poco más y a lo mejor a tener un poco más de conocimiento sobre, bueno, qué es esto de la práctica clínica, qué es esto de hacer clínica en sí, es también en los grupos de estudio, porque siempre hay un más uno que nosotros, o por lo menos yo lo trato de entender así, ese más uno que tiene un poco más de experiencia, que sabe un poco más y que nos puede permitir también esta apertura de preguntas, de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo con mi clínica? ¿Qué estoy haciendo yo con mis prácticas preprofesionales? Porque no es necesario que yo sea una profesional para yo estar en un grupo de estudio. Nosotros comenzamos con el espacio cuando estábamos en octavo ciclo, me parece. Entonces, ya nosotros ya estábamos intentando hacer prácticas preprofesionales, aplicando test, obviamente, que era lo que a nosotros nos permitían en ese nivel, pero también estábamos en esto, en esta búsqueda de, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y obviamente como posicionarnos en un lugar. A mí lo que me ha impulsado también a estar en un grupo de estudio es a posicionarme, porque si bien es cierto, la psicología ha tenido diversos avatares, o sea, no ha sido tampoco una carrera que es bien vista en muchos aspectos, económicamente, socialmente, no es una carrera, usted escucha y le dicen, no, es que en esa carrera no vas a ganar bien, a menos de que tengas un puesto público, o sea, cosas así que uno escucha y bueno, uno se cuestiona también. Pero me parece que los grupos de estudio a mí por lo menos me ayudaron a posicionarme en un lugar de qué hacer, del qué hacer clínico, del qué hacer como psicóloga, pero claro, fue esto, yo creo que a mí lo que me movió fue el no sé, no entiendo, no sé de qué están hablando ahí en esa conferencia que fuimos, hablaban de un montón de cosas, hablaban en francés, claro que nos traducían, pero igual era algo inentendible para nosotros. Entonces creo que ese, por lo menos ese no saber, a mí me movió y me movió algo de busquemos un lugar donde podamos hablar de estos temas que no se entienden, pero que pueden tener alguna salida. Y claro, un grupo de estudio no es uno, pues son tres, cuatro, y de ese grupo de estudio pues se derivan muchas otras cosas, que pueden ser estudios de casos, trabajar en carteles o en temas específicos, como lo hemos hecho también en el espacio, trabajar para conferencias públicas, pensar estos temas que, como digo, para mí es algo que nos convoca y a mí el grupo de estudio me ha convocado a ubicarme en un lugar que es complicado y que es difícil porque es un lugar de constante aprendizaje, es un lugar donde uno no se puede quedar tampoco estático, tiene que moverse. Y creo que eso es lo que empuja hacia a seguir, empuja a estar, a continuar, a seguir creciendo, porque al final, bueno, primero obviamente se abrió el espacio, después de algunos años de trayectoria, pues usted llegó con la propuesta de Carretel y al estar, claro, trabajando con niños, creo que eso abrió también más todavía el interés, como que bueno, acá hay un grupo donde está enfocado en niños y adolescentes, que es una población con la que yo trabajo, entonces vamos a buscar, vamos a ver, vamos a escuchar, pero también a formular, porque uno no es un ente pasivo en un grupo de estudio. Si bien es cierto, cada uno tiene una formación diferente y en el espacio creo que es hasta más evidente, pero cada uno escucha de un lugar, de una forma diferente y eso a usted le retroalimenta a hacer algo más o a preguntarse algo más. En los casos que usted trabaja, en cómo usted habla, en qué posición usted va a tener o va a ir teniendo, en algunos momentos hasta le ayuda a ubicarse bien, porque a veces uno sale de la universidad muy desubicado. No es que le dicen, aquí está el título y aquí estás tú parado y aquí está todo bien, para nada. O sea, uno llega así como disparado, como querer hacer todo a la vez. Y claro, al pasar el tiempo, yo creo que eso también, el grupo de estudio, pues a mí por lo menos me ha ayudado como a ubicarme, a decir, bueno, este es el discurso en el cual yo me quiero manejar, este es el discurso en el cual yo voy a hacer mi práctica clínica. Y bueno, es complicado, pero me permite crecer. Y no me refiero a crecer solo personalmente, sino también profesionalmente, porque dentro de mi formación está mi análisis también. Entonces, el grupo de estudio también me permite escuchar otras cosas, como esta cuestión de experiencias de análisis
que también le permiten abrir otras cosas en su práctica clínica. Pensando en los pilares fundamentales de mi formación, pues creo que es algo que por lo menos ha marcado algo de poder saber hacia dónde voy y poder tal vez delimitar ciertas cosas y también limitarme a mí de decir, bueno, esto no es algo que yo voy a hacer, esto es algo que a lo mejor no está dentro del discurso que yo quiero manejar, entonces quedémonos con esto de acá, que es el trabajar desde otro lugar. Entonces creo que más bien eso fue lo que a mí me ha ido movilizando a tener este espacio y como le digo, en un inicio pues fue el espacio psicoanalítico y creo que después de unos años pues fue Carretel justamente por eso, por una clínica enfocada en otra población que a veces uno lo habla pero muy poquito y lo trabaja y muy poquito, cuando en realidad hay muchas cosas que pueden servir para nosotros avanzar en esta práctica. Gracias, Pau. Muchísimas gracias. Vamos a ver si es que podemos restablecer la conexión con Tati, que ella estaba manifestándonos también su adhesión al grupo. Tati, ¿cómo estábamos con la conexión? Martita, revisé, pero me confirman ustedes si me pueden escuchar. Sí, sí le estamos escuchando. Ya, no sé hasta qué parte me pudieron escuchar la vez anterior que se cortó para poder restablecer desde ahí. Pero yo creo que bueno, nos da la respuesta desde el inicio porque estaba todo entrecortado, que la pregunta era ¿cómo así llegó a un grupo de estudio? ¿Qué le llamó la atención? Vamos a partir de ahí, Tati. Listo, Martita. Bueno, el ser psicólogo, el profesional psicólogo, yo creo que, bueno, primero el área de psicología en constante, aparte la continua demanda que existe, la competitividad del mercado sí le exige al actualizándose de manera constante. Entonces, yo vi en un grupo de estudio la oportunidad para seguir fortaleciendo la formación crítica y la formación reflexiva. Porque si bien uno en solitario puede leer, puede asimilar conceptos, el hacer grupo de estudio tiene muchas ventajas. Ejemplo, argumentar. Si yo quisiera convencer la idea que yo tengo de un concepto, tengo que hacerlo a argumentos. Pero también sucede algo que para mí es muy enriquecedor y que ya lo mencionaba Pau, y es el hecho de que uno también en el grupo de estudio tiene la grandiosa oportunidad de reflexionar sobre las propias ideas. Uno llega a cuestionar lo que uno daba por sentado y uno dice, bueno, ¿será que lo que yo pienso está bien o será que la opinión y la perspectiva que tiene mi colega es la correcta? Entonces, los pilares más enriquecer el grupo de estudio. Bueno, también se nos fue la Martita un ratito. Diferentes realidades y conceptos que viven los niños, que experimentan los niños y que uno como profesor al leer más y estar más inmiscuida en todo lo que tiene que ver con los temas de psicología actuales, fueron factores influyentes para acercarme al grupo de estudio.
Listo, gracias Tati por esa respuesta. También, bueno, yo no he tenido la oportunidad de ser participante de un grupo de estudio. Bueno, obviamente yo tengo otra carrera, ¿no? Yo soy comunicadora social, mediadora de esta entrevista bueno, tenemos un poquito de conexión mala, creo, también con Martita. Pero no he tenido yo la oportunidad de ser participante de un grupo, no sé, me interesaría mucho lo que decía Paola de ver una película y después analizarla, ¿no? Hay muchísimas películas de psicoanálisis que podría darse en este tipo de grupos, ¿no? Como les digo, no he tenido esa oportunidad y no sé los grupos que actualmente tienen, no sé si nos pueden también mencionar qué es lo que se está realizando con este grupo, de qué edad, para conocer un poquito más los casos. Ya, a ver, bueno, el espacio psicoanalítico Cuenca tiene diferentes actividades. Nos reunimos 2 días, los días miércoles, por lo general nos reunimos a escuchar y a debatir el seminarios de Lacan, que estamos ahora trabajando. Próximamente trabajaremos el seminario de la ética. Y los días viernes, pues debatimos temas de la actualidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con los sujetos, con la sociedad en la pandemia? ¿Qué podemos nosotros aportar desde este lugar en el que nosotros estamos? ¿Ya? Cuando nosotros planificamos o realizamos conferencias públicas, ahora las estamos haciendo abiertas, entonces vamos a programar una conferencia para hablar sobre chamanismo, que bueno, va a estar encargado Saúl de la organización, entonces nos parece interesante, si bien esto se creía antes, pues solo los psicólogos o estábamos en los grupos de estudio, más bien es algo que a nosotros nos ha parecido súper interesante ver cómo otras carreras se han ido sumando a este espacio. Por ejemplo, abogados, ingenieros, que uno es, "No, ¿qué pasa o qué hacen ellos ahí?", pero en realidad es un aporte para nosotros súper grande, súper importante. Entonces creo que el espacio se ha nutrido de diferentes carreras, se ha nutrido de diferentes personajes que han aportado de una manera u otra a ese lugar de aprendizaje. De Carretel, pues bueno, Carretel, Martita me corregirá, nos reunimos una vez a la semana, los lunes, a trabajar justamente textos sobre niños y adolescentes. Sin embargo, no dejamos de hablar de temas de la actualidad. Y siempre pensando, como digo, este aporte, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos aportar o qué podemos para pensarlo y tal vez para plantearlo en el sentido de, bueno, vemos que hay una situación que nos está llamando la atención y definitivamente es algo que nosotros tenemos que proponer hacer algo diferente. Entiendo que Martita está en una red, ha creado una red, entonces creo que esos espacios hacen que justamente estas ideas y las personas se vayan integrando poco a poco. Entonces creo que esas son un poquito las actividades que nosotros realizamos. Bueno, ahora por toda esta cuestión de la pandemia la realizamos vía Zoom, que es una manera súper interesante. A mí me ha parecido chévere porque uno puede tener contacto con otras personas que no sabía que lo podía hacer, con personas de otros países. A lo mejor sentimos un acercamiento más que un distanciamiento, o sea, es como acercarnos más a otras realidades también y poder escuchar a otras personas. Creo que eso es lo que a nosotros nos ha permitido como grupos de estudio el- esta situación, como acercarnos un poco más a esto de hablemos con otros, comuniquemos con otros, planteemos otras cosas que mejor puedan servir. Hay algo también muy importante que Hablábamos creo necesario acotar y es que, por ejemplo, con Grupo Carretel hemos tenido la hermosa oportunidad de, si no estoy mal, Martita, y mi memoria me falla, hemos trabajado en 2 ponencias. La una era acerca del trastorno límite de la personalidad y la otra que también fue muy buena, que fue acerca de la importancia del juego en el desarrollo infantil. Entonces, yo también considero que estas son aportaciones muy importantes que como grupo y como profesionales podemos aportar desde nuestra posición.
hablábamos acerca de los cursos que están actualmente cursando en los diferentes grupos de estudio. Hablábamos sobre eso, Martita, en el momento en que se nos perdió un ratito. Sí, bueno, retomando esto, bueno, como han mencionado las chicas, yo dirijo lo que es el grupo Carretel, que se llama Carretel Clínica Infantil y Adolescente. Pues ya estamos, con este año, estamos ya durante 3 años, estamos ya 3 años en este octubre, estamos ya con 3 años de funcionamiento. Nos reunimos los días lunes. Cuando era antes de la pandemia, pues lo hacíamos de manera presencial y ahora lo hacemos por vía Zoom. Paola, ella pertenece también al espacio psicoanalítico Cuenca, que lo dirige Saúl Herbes, y bueno, ahí también tienen también varios grupos de estudio. Ellos sí trabajan mucho más extensamente que nosotros, porque bueno, han hecho una diversidad, como han trabajado en cine, en matemáticas, como lo mencionaba con ingenieros. Realmente en la rama clínica y por la clínica psicoanalítica, esta clínica psicoanalítica siempre se ve enriquecida de otras áreas, no solamente de la filosofía o literatura, sino que hay una diversidad de áreas que nos alimentan muchísimo, desde la lógica matemática. Por eso hemos tenido muchas veces invitados como ingenieros que nos ha tocado hablar sobre topología y todos estos temas. Entonces es una riqueza increíble lo que se convoca en estos grupos de estudio. Bueno, y principalmente hablar de un grupo de estudio, yo siempre pienso que es hablar de la ética también, que cuenta como ética de un profesional. Porque sí, realmente creo que todos, Carlita también quizás en su profesión, yo creo que todos cuando ya salimos felices con nuestro título, bueno, y salimos a querer comernos el mundo, y cuando nos encontramos con la sorpresa, ¡ay! ¿Y ahora qué hacemos, no? Y bueno, y quizás en nuestro caso un poco más porque nos encontramos con sujetos, con personas en las cuales demandan algo directamente de nosotros y que tiene que darse una respuesta. Entonces, bueno, cuando uno sale de la universidad, bueno, yo siempre ayer en una entrevista decía que yo siempre me cuestiono, siempre me pregunto a mí mismo muchas cosas, que si lo que estoy haciendo está bien, que si hasta donde he llegado es suficiente o hay más que aprender. Entonces, las preguntas, yo creo que siempre cuando nos hacemos esas interrogantes son donde enriquecemos nuestra parte humana y nuestra parte profesional. Entonces, cuando yo hablo un poco de ética, es de que cuando salimos, lógicamente, la universidad nos da los recursos, yo creo que elementales, realmente, pues no hablando ni desprestigiando la institucionalidad en la sociedad, pero lógicamente, pues en la universidad o en los entes educativos nos proporcionan digamos así, lo elemental. Luego, cuando salimos en nuestra profesión a la cual queremos, nos apasiona y nos gusta mucho, pues buscamos más caminos para el conocimiento, para saber más, para ayudar más, como lo decía Paola en algún momento, esta parte de que nos convoca en la parte humana de ayudar al otro. Entonces, ahí viene uno con muchas interrogantes, muchas preguntas y sobre todo el deseo de conocer un poco más. Como siempre lo hemos hablado acá, en este espacio, cada familia, cada niño, cada adolescente, cada sujeto es una historia. Entonces, pues nos toca prepararnos para poder abarcar esas historias, para poder darles un lugar a esa escucha, un lugar a esa palabra, para poder entender y acompañar a nuestros pacientes. Entonces, yo creo que siempre cuando uno no sabe lo suficiente o no sabe algo, pues tiene que buscar dónde prepararse, buscar el conocimiento, buscar algo más, ¿sí? Es como ir perfeccionando quizás una receta de cocina. Muchas de las veces nos dan la receta, pero a veces cuando ponemos el toque personal o investigamos que con algún secreto, quizás hasta de la abuelita, nos va mejor, pues lo aplicamos. Entonces, esto es salir de la universidad, es importante. Yo pienso que realmente es muy, muy importante buscar, ¿sí?, espacios como estos, lo que hemos creado nosotros, y ir trabajando. Un grupo de estudio, como yo les decía siempre a las chicas, o sea, aquí es un grupo donde todos aportamos, o sea, nos equivocamos, sí, todos. Muchas de las veces, como decía Paola, la convocatoria es a pensar en conjunto.
No es que vamos a ser profesores o que uno va a saber más o qué sé yo. Claro que en los grupos de estudio siempre hay el más uno que llamamos nosotros, que lógicamente es quien coordina, dirige, y quizás pues sí pueda saber un poco más o tener más experiencia, pero el aporte, la riqueza de los grupos de estudio es que todos aportamos en un proceso no de repetir la teoría, sino del poder leer, analizar y dar nuestra opinión en base a lo que hemos leído, o sea, hacernos sujetos productivos, no solamente repetitivos de una teoría o de algo que queremos implantar. Sí, entonces, en el grupo de estudio es eso, el poder producir, o sea, es la productividad que cada uno de nosotros le pone con el deseo de aprender más. Entonces, por eso es muy importante el tema, y como yo le decía, partiendo de lo ético y también un poco más allá, dentro de la formación de los psicólogos. Realmente me refiero a eso porque es mi área, no podría opinar de otras profesiones, pero en nuestra profesión siempre tratamos de abrir caminos que sean basados en la ética. Lógicamente, en el quehacer diario de la práctica clínica, muchas de las veces no hablamos, ni somos perfectos, ni hablamos de la perfección, porque eso no existe. Sí, pero siempre hay que tratar de tener los conocimientos necesarios para dar una buena atención. Entonces, dentro de la formación del psicólogo también, yo me atrevería a decir que el 90% de los chicos y chicas que asisten, de los integrantes, pues también están dentro de sus procesos personales de análisis, ¿no? En sus procesos también psicológicos, porque lógicamente nosotros como psicólogos clínicos tenemos que mantener, yo siempre digo, más o menos una estabilidad para poder sostener a nuestros pacientes, ¿sí? Lógicamente el título no nos exonera de ser seres humanos que hemos tenido traumas, que hemos sufrido, que hemos tenido complicaciones, que muchas de las veces los avatares emocionales nos sumergen en distintas sintomatologías. Entonces, partiendo también de ahí, es fundamental, como reitero, hablando de lo que es psicología clínica, pues la mayoría de los integrantes hacen sus procesos psicoterapéuticos o de análisis personal para también poder tener esta estabilidad y poder sostener de mejor manera a nuestros pacientes. Este proceso personal más el grupo de estudio, la parte de teorización, la parte de compartir y todo, creemos y estamos convencidos quienes conformamos estos grupos que hacen que tengamos una mejor atención, o sea, porque siempre lo que pensamos es en nuestros pacientes, o sea, como decía, con tantas historias que escuchar, tanta diversidad y hacernos cargo de una por una, pues amerita siempre estar, como decía Tati, a la vanguardia. No podemos nosotros detenernos y quedarnos únicamente con los conocimientos que nos dieron en las aulas de clase, sino tenemos que seguir avanzando. Y mucho más estos espacios donde son muy cercanos y se trabaja todas las semanas, porque realmente sí es un trabajo de hormiga, que digo yo, porque va poco a poco, pero es constante. Es importante la constancia. Aquí las dos psicólogas que nos acompañan hoy, pues han estado desde el inicio en los grupos de estudio y han sido pues un aporte también fundamental para que se sigan sosteniendo y se sigan sumando más personas a constituir estos grupos. Carlita, eso es lo que le podemos nosotros, como estamos aquí 3 psicólogas con usted, es lo que más o menos le vamos compartiendo nuestras experiencias. No sé si tal vez tiene alguna pregunta para nosotros, para cualquiera de nosotros, pues estamos muy gustosas de contestarle. Claro, eso es lo que también les comentaba cuando usted se fue un ratito, que no he tenido esa dicha de estar en este tipo de grupos de estudio, pero que se escucha genial, se escucha un grupo en donde se aprende, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una perspectiva diferente, tal vez ideologías también, en donde pues exponerla también es mejor en cuestiones de aprendizaje para otras personas. Tal vez otros lo ven desde este punto de vista, yo lo veo de este, y genera ese debate para llegar a conclusiones acerca de estos grupos de diferentes áreas, de diferentes edades también, que nos decían pues que hay algunos de que abordan ciertos temas. Entonces me parece muy interesante. También hay personas que ya nos están comentando y nos dicen si le puede dar usted, Martita, más información sobre
el grupo? Claro que sí, Carlita, tal vez sí podemos poner mi contacto telefónico también para las personas podrían acercarse al grupo. Sí, nosotros también, para que conformar el grupo, también contamos con requisitos, ¿sí? Uno de los requisitos principales es de que las personas que se acercan a nuestros grupos de estudio pasan por una entrevista. La entrevista es muy importante, ¿sí? ¿Por qué es importante la entrevista que hacemos nosotros? Porque por medio de escucharle a la otra persona podemos saber si es que el interés está acorde a lo que nosotros trabajamos, ¿sí? Dentro de la psicología, como la medicina, la psicología tiene diversas ramas de especialidades o diversas escuelas que llamamos nosotros dentro de la misma psicología, más conocemos como escuelas psicológicas, ¿sí? Dentro del mismo. Entonces hay la escuela de la psicología sistémica, hay la humanística, hay el psicoanálisis, hay la psicología cognitivo-conductual. Actualmente se suman muchas de las veces más, por ejemplo, psicología positiva, que, bueno, cosas con diferentes corrientes, ¿sí? Entonces, cada psicólogo pues va nosotros nos enseñan y cada uno va teniendo su simpatía, su empatía con ciertas corrientes psicológicas y pues son afines y se van haciendo. Nosotros trabajamos, nuestra corriente es psicológica, bueno, tan así no es, pero bueno, digamos, es el psicoanálisis, ¿sí? Nosotros trabajamos desde el psicoanálisis, trabajamos psicoanálisis con adultos y psicoanálisis con niños. Entonces, esta es nuestra área. Entonces, ¿por qué hacemos la entrevista? Porque muchas de las veces las personas, como decía Pau, algún momento piensan que ir a un grupo de estudio y cuando hablamos de análisis de caso, tal vez, ¿por qué nos ha sucedido, no? Y está bien, o sea, son espacios nosotros totalmente abiertos, les invitamos muchas de las veces a participar, una primera sesión de nuestras reuniones para que puedan comprender y entender hacia qué se fundamenta nuestro grupo, qué es lo que estudiamos, qué es lo que hacemos. Cordialmente invitados realmente todos, ¿sí? Pero cuando ya pasamos a querer ser miembros del grupo es donde nosotros tenemos ya la entrevista para indicarles la manera en que trabajamos, también poder receptar el interés que esta persona tiene al acercarse al grupo de estudio y también pues poner ciertos temas como la parte de la condición, si es el tema de haber hecho un proceso personal, terapéutico, analítico o hacerlo o estar transitándolo. Porque creemos fehacientemente en que eso hace un profesional ético, o sea, nos lleva un poco más cercanos a la ética. Diferenciando, como dije, no a la perfección, siempre en Carretel siempre menciono y les menciono mis experiencias de hace 20 años cuando yo inicié y vi mi primer paciente, pues uno, el trajinar profesional se lo hace día a día, con la experiencia, con los casos que se van presentando y muchas de las veces uno se encuentra en un punto también que no sabe qué hacer. Hay ciertos casos que uno tampoco no sabe qué hacer y ahí también viene otra situación más que se suma, que es la supervisión de casos, que también lo hacemos en grupo. Sí, la supervisión de casos, porque muchas de las veces nos quedamos o estamos mucho tiempo con un caso, con un paciente que no podemos dinamizar esa terapéutica, entonces recurrimos a lo que es la supervisión de casos con uno de los profesionales del grupo, ¿no? Entonces, eso es realmente, como yo dije, invitados todos, pero sí hay algunos requisitos que se deben cumplir para formar parte de los grupos de estudio, lógicamente para una buena dinamización, tanto para la persona que tiene el interés, como para que el grupo se siga manteniendo. Creo que ahora fue Carlita la que se nos escapó. Bueno, con la tecnología vamos así, pero bueno, ya regresa, ya está aquí Carlita. Creo que a todas nos falló el internet. Sí, a todas nos hizo una jugada hoy día. Entonces, bueno, eso realmente es el trabajo, ¿no? Y también el compromiso, lógicamente, siempre en esta entrevista también se ve el nivel de compromiso que la persona tenga, porque, como les digo, nosotros somos súper constantes. En Carretel, lo hablo así, Paola, bueno, luego hablará un poco más del espacio, cómo es la constancia de ellos, pero en Carretel sí, trabajamos todos los lunes, ¿sí? El único mes que tomamos vacaciones es agosto, porque lógicamente la mayoría nos ausentábamos antes de la pandemia, pues bueno, ahora tendremos que reformular este agosto, a ver cómo lo hacemos.
pero somos constantes, asistimos muy disciplinadamente todos los días lunes. Claro que por obvios motivos a veces surge un imprevisto, pero la constancia es lo que se mantiene, ¿sí? Porque muchas de las veces las personas van con ciertos intereses o ciertas inquietudes, pero no son lo que ellos buscan, lo que desean, entonces, lógicamente, por eso siempre hacemos la primera invitación para que ellos nos conozcan y luego decidan pasar a hacer la entrevista y decidan si quieren ser o no miembros del grupo de estudio. Eso, Carlita, es lo que les puedo comentar. Sí, ya estamos casi sobre el tiempo y todavía tenemos un tema más por hablar. Hoy es 13 de junio y es el Día Internacional del TDAH, así que vamos a hablar también un poquito sobre este tema que es importante y sobre todo que en este día pues se ha estado abordando, ¿no? Así que si nos pueden comentar un poquito una definición, una introducción del TDAH y qué significa, ¿no? A veces hay algunas personas que confunden la hiperactividad de los niños, porque son niños, con el TDAH o la hiperactividad que caracteriza a un niño y no podría tener este trastorno. No sé, eso es lo que puedo percibir y es lo que he visto en algunas ocasiones también en los niños. Claro, bueno, yo daré una parte introductoria y luego espero que puedan comentar algo más, Tati y Pau, que seguros tienen algo que comentar respecto a este tema. Sí, el TDAH son las siglas en inglés de lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Estas siglas le dan como una parte reduccionista al trastorno de déficit de atención. En esto, ¿qué implica? ¿Qué implica este trastorno? Implica un déficit de atención, hiperactividad e impulsividad en niños y adolescentes. Sí, es una suma, es un conjunto de síntomas que van estructurando un trastorno. Entonces, lo más diagnosticado es en niños, sí, siempre es más diagnosticado en niños y en adolescentes, y desde nuestra perspectiva del trabajo uno con uno, pues muchas de las veces se ve, y en la clínica diaria, cuando trabajamos con niños, muchas de las veces vemos que este trastorno está sobrediagnosticado. Lamentablemente para los niños y esas familias está sobrediagnosticado porque los diagnósticos que se hacen es quizás muy apresurados, quizás sin mucha escucha de la historia de ese niño, de esa familia, y llegamos muchas de las veces a la conclusión y a la suma de estos síntomas que nos presentan en los registros, donde investigamos con los padres o muchas de las veces también con los maestros, y nos da como una fórmula mágica, nos da el resultado, pues que los niños tienen un TDAH. Este trastorno, pues la mayoría de los casos lleva a la medicalización de los niños. Por eso hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo un ojo muy clínico y lo más importante, poder diagnosticarlo en un equipo interdisciplinario. Debe quedar muy claro que este trastorno no lo puede diagnosticar únicamente un psicólogo, únicamente un neuropediatra o únicamente un pediatra, ni un psiquiatra. Tiene que ser un equipo interdisciplinario el que pueda dar este diagnóstico porque lamentablemente, sí, muchas de las veces son diagnósticos que no son trastornos como tales y llevan a una medicalización en el niño. Eso por mi parte como una forma introductoria que podemos hacer. Muchas de las veces hemos mencionado ya que en el programa, muchas de las veces actualmente queremos niños, queremos robots. Entonces, cuando vemos a un niño que disfruta, que juega, que brinca, que salta, que es feliz, estamos atrás con la etiqueta de decir que es hiperactivo. Entonces, tenemos que detenernos y bueno, el momento propicio, pues, en esta entrevista y hoy, para poderlo mencionar y abordar. Tati, no sé usted qué opina respecto al TDAH en su experiencia. Sí, Martita, bueno, antes de retomar sus palabras, yo creo que sí es importante mencionar que justamente esta es una de las luchas que tenemos como grupo de Carretel y es despatologizar toda la infancia, de quitar
todas las etiquetas que se han venido colocando en los infantes. Entonces, bueno, esta declaración de sensibilidad frente al TDAH es precisamente para todo el equipo de profesionales a nivel educativo, a nivel sanitario, porque como decía Martita, es un trabajo interdisciplinario el abordaje y diagnóstico de este tipo de trastornos. Generalmente se empieza a diagnosticar o a ver ciertos rasgos ya en el contexto de educación primaria, porque es ahí donde usualmente el niño empieza a reflejar ciertas dificultades con su rendimiento escolar, ciertas disfunciones a nivel social. Entonces, es recién en este periodo de su vida en el que es más fácil el diagnóstico, en el que empieza ya a generar inquietudes en los papitos, ciertos comportamientos del pequeño. Ahora, si bien es cierto, los estudios del 5% de los niños en edad escolar deberían o presentan Bueno, creo que nos está haciendo una mala pasada el internet de Tati hoy. Pau, continuemos. ¿Qué nos puede decir usted? Ya. Bueno, creo que igual es un tema súper amplio, más bien voy a tratar de poner algunos puntos que tal vez ya lo mencionó Martita. Creo que es uno de los temas que nos convoca a formar también grupos de estudio, ¿no? Esto de saber qué hacer, el saber qué hacer, el hacer bien, en el sentido de qué hacer cuando nos piden un diagnóstico, qué hacer con esas demandas institucionales, familiares, de que el niño tenga o no tenga algo. Pero parece que en realidad a veces la demanda es que tenga, como que si debería tener una etiqueta. Lo importante que nosotros trabajamos y que tal vez a nosotros nos ha dado una pauta para poder avanzar en estos casos es aprender a escuchar, porque si bien es cierto, a nosotros nos piden diagnósticos por parte de la escuela o por parte de los padres, creo que es importante abrir un espacio de escucha, un espacio para entender en dónde se desarrolla el niño y qué es lo que pasa con esa atención, qué es lo que pasa con esa hiperactividad, porque a veces los niños no atienden pues porque no les gusta o porque están aburridos y se cansan. Entonces, no es un problema solo del niño, o sea, es una situación a lo mejor a nivel escolar, a nivel de metodología. El niño ya se cansa de estar en el celular y comienza a molestar al papá y ya le dice, papi, juguemos, de cualquier forma se sube a los muebles, se bota, se salta, no sé. Entonces, miren que eso es interesante porque, claro, es una cuestión de controlar, de manténganle al niño quieto y esa es la demanda, de que el niño se quede quieto. Y si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuándo un niño se ha quedado quieto? Más bien eso es lo que a nosotros nos llamaría la atención. Que ese niño que no salta, no grita, no se ríe, no brinche, porque eso es a lo que estamos abocados a ver. Eso es, digamos, de cierta manera lo normal, pero miren que esto de lo normal se vuelve patológico. Lo normal ya no es normal ahora. Ahora lo que se pretende, y me parece que leí en una imagen, como de crear niños, como si nosotros tuviéramos que ubicar a un niño en un lugar, esta cajita es tuya y no te puedes mover. Y creo que justamente eso es lo que hace una etiqueta. Si bien es cierto, nosotros no podemos taparnos los ojos y decir, no, no vamos a poner ningún diagnóstico, pero sí podemos hacer, bueno, conversemos con las personas involucradas de escuela, familia, terapeutas, grupo, que nosotros llamamos como grupo a este grupo interdisciplinario, hablemos de qué podemos hacer.
¿Qué podemos plantear a partir de esas palabras que pesan mucho sobre el niño? ¿Ya? Si esas palabras se las puede llevar de por vida y va a impedir que él avance. Entonces, me parece que eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar mucho antes de decir algo de un niño, antes de decir o poner algo para un niño. Y claro, nosotros hablábamos en algún momento de que la evaluación debe tomar un tiempo y a veces eso es tan difícil de entender en las escuelas y para los papitos es tan complejo, es manejar como si en 2 sesiones usted ya supiera qué pasa con ese niño. Llevan 3 años, todas las historias de los papás, que en todo ese tiempo uno trata de trabajar y es muy complejo, pero claro, obviamente la demanda viene desde este otro lado. Y nosotros no nos podemos quedar de los brazos cruzados, no podemos decir no. Si no se espera todo el tiempo que nosotros queremos para la evaluación, no le vamos a atender, al contrario. Creo que eso a nosotros nos permite pensar en las contingencias, en esta contingencia que viene a aparecer y qué hacemos nosotros con eso, qué hacemos con esa demanda, cómo lo movilizamos. Si bien decía Martita, me parece que es algo para citar la parte ética. La parte ética a mí me va a permitir que lo que yo haga, lo que yo escriba en ese informe, no le ubique al niño en un lugar. Ya, si bien el niño, en un caso, es diagnosticado con TDAH, tenemos que pensar, bueno, ya, tiene TDAH, ¿qué vamos a hacer? No podemos dejarlo que se quede ahí, en ese lugar. Si nosotros a veces cuando algo no nos gusta nos intentamos mover, imaginémonos también a los niños, esa lucha contra todos, ¿no? Contra los adultos, contra los profesores, como, no quiero estar en este lugar, no me llames así. Porque si ellos no lo digan de esa manera, ellos lo expresan de una u otra forma y lo dicen. ¿Ya? Entonces, creo que más bien pensar y tal vez un poco para resumir todo lo que se podría hablar del TDAH, es abrir un espacio de escucha, de una escucha que permita a ese niño decir y a los padres igual, porque creo que eso es lo más importante, abrir este espacio para que algo se pueda decir y algo que puedan ellos trabajar. Y tal vez concientizar, porque creo que de eso sí se tiene que concientizar a mucha gente, de que efectivamente es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo que no lo hace solo uno, así como nosotros formamos grupos de estudio, así exactamente se tiene que formar grupos de trabajo. Yo no puedo trabajar sola con un niño que a lo mejor tenga dificultades en la lectura. Y no es que no quiera, es que no sabe cómo leer. Y él se desespera, se mueve mucho, porque no sabe, no entiende. Entonces no es un déficit de atención, es un problema a nivel de lectoescritura y se debe trabajar con una pedagoga que le ayude en lectoescritura. Entonces creo que es este trabajo de reconocer que ahí está alguien que sufre también, hay alguien que le molesta algo y que no sabe cómo responder frente a eso. Y creo que eso a nosotros nos va a dar como una pauta para trabajar, para empujar este trabajo interdisciplinario que nosotros anhelamos y tal vez lo intentamos hacer como estas derivaciones, ¿no? De, ¿sabe qué? Bueno, por un pedido de la escuela, por ejemplo, si la escuela demanda y nos demanda, nos dice, yo quiero un diagnóstico de tal, porque el niño parece tener esto, entonces, bueno, trabajemos en un equipo interdisciplinario para descartar. ¿Ya? Y eso a veces, bueno, por lo menos yo en mi práctica clínica sí les digo a los papás, es para descartar, para nosotros también tener algo que avale lo que nosotros estamos haciendo y que obviamente los papás se calmen un poquito. No en todos los casos es necesario, pero sí en algunos, ya depende del caso por caso, pero a veces sí es necesario hacer esto, como que eso también les disminuye a los papás un poquito la angustia de saber, ya no saber qué hacer y de necesitar este diagnóstico de un niño o de una niña o inclusive de un adolescente. Para terminar, quisiera pensar en algo que me vino a la cabeza como este déficit de atención relacionado con el trastorno oposicionista desafiante. Esta lucha de aquí estoy, o sea, necesito ser escuchado de una u otra forma. Y creo que eso es algo que a nosotros nos ha permitido tal vez desviarnos un poco y permitir este espacio para trabajar niñas y adolescentes que recurren o que los padres recurren a decir, bueno, algo pasa aquí que no camina. Entonces creo que eso un poquito para resumir por cuestiones de tiempo. Gracias, Pau. Realmente, Carlita, como lo dijo Pau, es un tema súper amplio, tratando de resumir en estos últimos minutos de la entrevista, pero bueno, sí, hay que tomar en cuenta muchas de las veces que los chicos sostienen el síntoma familiar y eso da paso a que los veamos como TDAHs. Entonces hay que ir un poquito más allá
no solamente a diagnosticar, sino también a pensar y a dar un lugar a ese niño, a su historia y ver qué es lo que él está sosteniendo. ¿Está sosteniendo su familia? ¿Está sosteniendo un mal método educativo? ¿Qué es lo que está sosteniendo por ahí? Que lo hace tambalear y, lógicamente, no lo hace que las conductas aceptables o deseables para su edad se presenten. Entonces, es un tema súper amplio. Y bueno, yo creo que algún rato vamos acá a invitar a varios profesionales para poderlo dar un enfoque. Para conclusión, en este tema de TDAH, no puedo dejar de decir que muchas de las veces también se lo ve, ¿sí? Se lo ve de una forma totalitaria como un problema neurológico. Realmente no es así, a pesar de que, bueno, ahí hay mucha polémica y no la vamos a entrar en eso, sino que simplemente también mencionar, porque muchas de las veces al posicionarlo únicamente como neurológico o neurobiológico, daría a pensar que la pastilla es la única solución, y no es así. Y también es importante decir que sí existe, sí hay diagnósticos de TDAH y cuando tenemos que darlos, lo hacemos. En un equipo interdisciplinario sí lo hacemos, sí lo damos el diagnóstico de una manera muy humana, con recomendaciones muy concretas y un trabajo triangulante entre casa, escuela y familia y con el acompañamiento sí de la medicalización cuando es necesaria y determinada por un equipo interdisciplinario y al final con la conclusión de un neuropediatra o un neurólogo para saber qué medicación necesita este niño. Sí, sí los hay los casos, desde mi experiencia profesional, muy pocos. No, lamentablemente, como se los ve diariamente con lo que yo llamo sobrediagnóstico. Eso podríamos decir, y sobre todo esa palabra que mencionaron acá de concientizar a las escuelas, a los profesionales de la salud mental y a la familia de que el tema de diagnosticar con etiquetas no va a un niño. Eso, Carlita, para concluir. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Como siempre, el tiempo y la conexión hoy nos jugaron una mala pasada en esta tarde. Bueno, todavía tenemos mucho de qué hablar. Esperemos que también podamos compartir una nueva tarde junto a nuestros invitados, pues nos quedó un poco también de qué hablar, ¿no? Algunas incógnitas, preguntas también que se nos vienen a la mente en este momento, pero ya el tiempo es oro, como saben decir. Muchísimas gracias a todos por quienes nos están sintonizando también, nos han dejado sus preguntas, bueno, acerca de cómo se podrían incluir en estos grupos de estudio. Les hemos dejado los contactos de Carretel y también el contacto de Martita para que puedan comunicarse con ella y pues les dé más información acerca de estos grupos de estudio. Martita, muchísimas gracias. Tatiana, Paola, un gusto haberles conocido en esta tarde. Un gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias por la compañía, pues sí, seguiremos trabajando. Y de aquí ya nos vemos con ustedes 7 de la noche. Sí. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, linda tarde. Muchísimas gracias. Nosotros volvemos el miércoles con salud integral en tiempos de coronavirus. No se olviden que a las 5 de la tarde también estaremos con Martita ya con un nuevo tema, pero en el contexto del COVID-19. Gracias a todos y que tengan una linda semana. Gracias.